En una primera instancia tenemos al dictador Porfirio Díaz, que gobernó México desde 1876 hasta 1911, exceptuando el término en el cual gobernó el país desde 1880 hasta 1884, el compadre y títere de Porfirio Díaz, el presidente Manuel González. Hay que recordar que Díaz venía de ser un héroe. ¿Por qué? Porque había luchado contra las tropas francesas durante la invasión de este país europeo a México cuando habían impuesto al emperador Maximiliano de Habsburgo. Entonces tenemos que Díaz venía rodeado con un aura de grandeza, además del hecho de que había luchado contra la reelección de Benito Juárez y contra la reelección de Lerdo de Tejada por medio del plan para este último, por medio del plan de Tuxtepec, el cual finalmente resultó victorioso. Entonces tenemos que Díaz, un militar más o menos capaz, pero especialmente un gran político, logró establecer alianzas con las diversas familias que gobernaban el territorio mexicano y que lo fragmentaban o atomizaban en diferentes áreas de influencia. Tenemos a las familias del norte como las familias Terrazas, o tenemos a las grandes haciendas que se distribuían la parte sur de México y en donde habían plantaciones de Enequén para Yucatán, haciendas azucareras para Morelos, haciendas que se dedicaban al café, el cacao, el chicle, en otros estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Entonces Díaz empezó a llevar alianzas con estas familias, con lo que su poder empezó a agrandarse en cada una de estas regiones. Volteando al sur de México, lo que sería el sur de la capital, aquí vemos al estado de Morelos, como en donde progresivamente las comunidades indígenas fueron perdiendo sus tierras en favor de los grandes hacendados, con lo cual tenemos una situación en la que muchos habitantes de villas independientes que hasta cierto momento habían trabajado de manera independiente con respecto a los hacendados, es decir, prestaban su servicio a las haciendas, recibían una paga, pero no estaban endeudados con ellas al grado de parecer un esclavo, como sí lo hacían aquellos hacendados que vivían dentro de la hacienda y que estaban en calidad de cuasi esclavitud debido a que tenían numerosas deudas que habían contraído con la hacienda y por lo tanto deberían vivir ahí de manera obligatoria, tendrían que consumir los artículos que se vendían en la tienda de raya, la cual les suministraba de frijoles, café, maíz, pero en cantidades muy pequeñas y no suficientes para poder llevar a cabo una vida de manera placentera, una vida no tanto de manera placentera, sino de poder llevar a cabo una vida de la forma correcta. Estos hacendados que vivían en condiciones casi de esclavitud, estos peones que vivían en condiciones casi de esclavitud dentro de las haciendas, tenían sus casas muy humildes ubicadas alrededor de la parte central de la hacienda. Aunque se ubicaban generalmente muy lejos de dicha parte central y sus casas que generalmente eran de adobe o de pequeños. ¿Cómo se llama esta planta? Bueno, de adobe o de pequeños troncos de una planta muy infinita, no me acuerdo bien el nombre. Vivían de manera precaria y los servicios de agua servicios como de agua estaban muy limitados para esta población, donde los hacendados por lo general concentraban los recursos de todas las tierras sobre las que controlaban, o la mayor parte de ellos, y que sin embargo no daban nada a cambio a las comunidades que habían afectado, o no daban una buena paga, como ya se ha mencionado, a los peones que eran casi sus esclavos y que vivían dentro de sus haciendas. Algunas haciendas eran tan grandes y tenían un gran número de trabajadores viviendo en su interior que se podían considerar como pequeñas aldeas. Estos hacendados que concentraban casi todo el poder, además, porque también estaban coludidos con los magisterios, con los jueces y con todas aquellas personas que delegaran algún poder militar y administrativo dentro de la estructura gubernamental del Estado, también solían enviar sus hijos a estudiar al europeo, especialmente en países como Francia, España o Alemania. Es decir, tenían bastante dinero para poder darse todos estos lujos. Entonces podemos ver aquí como en este pequeño estado, especialmente el estado de Morelos, que resultaba ser el tercer mayor productor de azúcar del mundo, el primero era Puerto Rico, generaba grandes ganancias para esta élite, que además había sido beneficiada por medio de muchos gobernadores, los cuales simplemente aplicaban la política de apaciguar a la población, prometerles muchas cosas y en el último minuto beneficiar a los hacendados. Bueno, esta situación ya había hecho que
muchos campesinos que en los últimos años habían perdido sus tierras por toda esta situación empezaran a molestarse y empezaran a organizarse en grupos políticos con el fin de defender estas tierras. Nosotros nos podemos ir a pueblos como Anenecuilco, que empezaron a organizar este tipo de movimientos sociales y políticos. Tenemos que para 1908 una delegación de este estado, Morelos, fue enviado a la Ciudad de México con el fin de hablar con el presidente Porfirio Díaz y comunicarle que los hacendados se encontraban avanzando sobre las aldeas independientes, despojándolos de sus tierras ancestrales que habían sido provistos a estas aldeas desde la corona española y por lo tanto quitándoles la oportunidad que tenían para subsistir de manera independiente, además de que también les quitaban recursos tan valiosos como el agua muy necesaria en las cosechas. A esta delegación había asistido un joven que sería muy importante para el devenir de los acontecimientos en los futuros años en la Revolución Mexicana, especialmente para esta zona del país, Emiliano Zapata. ¿Pero quién era Emiliano Zapata? Bueno, Emiliano Zapata provenía de la clase media y provenía de hecho de dos familias que habían resultado ser importantes y tenían numerosas propiedades en el estado de Morelos, como eran la familia de Zapata y la familia de los Salazar. Por lo cual Zapata realmente durante su infancia, adolescencia y juventud nunca careció de lo básico y más esencial para haber desarrollado su crecimiento y su vida en estos primeros años de su existencia. Zapata además era muy bueno con los caballos, dado que llegó a ser caballerango y múltiples hacendados solicitaban sus servicios con el fin de que amaestrara a sus caballos. A Zapata también le gustaba vestir muy bien con su traje típico de charro, con botones de plata y este tipo de elementos que resultan tener la clase media del México de aquel entonces. Pero Zapata también tenía un gran deber moral para con su tierra y para con su pueblo, de tal forma que se comprometió tremendamente con el fin de defender todas estas tierras de los avariciosos hacendados. Entonces nos podemos dar cuenta cómo Zapata estuvo en esta delegación que se envió a la capital, donde el jefe de la delegación habló directamente con el presidente Díaz y le expuso todas sus quejas. Aunque posteriormente Díaz puso en su lista negra a este jefe y posteriormente fue retirado por la administración. Algunos dicen que Zapata también habló y que se puso muy violento con Díaz, pero esto realmente no ocurrió por el hecho de que si hubiese ocurrido, Zapata hubiera sido silenciado o eliminado físicamente, tal como ocurrió con el jefe de la delegación. Sin embargo, este encuentro le ayudó a Zapata a ver cómo funcionaba la política y a darse cuenta que efectivamente bajo la administración porfirista no se podría hacer nada por la recuperación de las tierras de las aldeas que habían sido robados por los grandes terratenientes y los hacendados azucareros de la región. Por lo que Zapata, una vez que fue designado jefe en defensa de las tierras en las cercanías de Anenecuilco, empezó a trabajar. Lo primero que hizo fue ponerse a estudiar los papeles que contenían las escrituras de las tierras, aunque presentó un primer problema. ¿Cuál fue? Que las escrituras, muchas de esas, estaban en náhuatl. Entonces Zapata no pudo comprender qué decían, pero por lo que tuvo que ir por un sacerdote que comprendía la lengua y posteriormente hacer una transcripción fiel de los títulos de las tierras con el fin de utilizar estos papeles para defender jurídicamente la pertenencia de estas tierras a sus legítimos dueños. Fue tan cuidadoso la transcripción y tanto cuidado puso Zapata en conservar adecuadamente estos papeles que al encargado de hacerlo le dijo que los cuidara bien de ellos, porque si no lo hacía lo iba a colgar inmediatamente del árbol más alto que viera. Bueno, con esta amenaza los papeles fueron cuidados adecuadamente. También Zapata empezó a tener relación con maestros y profesores que lo empezaron a instruir en la defensa de la tierra, en la exigencia de los derechos, y también por este momento conoció a uno de los personajes que desde el punto de vista ideológico iba a tener un papel muy importante durante la Revolución Mexicana, especialmente con respecto a la reforma agraria que era muy necesaria en las tierras del sur y el sureste del país, Otilio Montaño.
un personaje muy instruido y de corte socialista que veremos y expondremos de una forma mucho más detallada en los siguientes videos de este canal. De aquí nos podemos ir al norte del país. ¿Qué ocurría en el porfiriato en el norte del país? Bueno, en el norte del país se vivía una región muy diferente a la zona sur y a la zona sureste. Esta región se encontraba continuamente azotada por las incursiones de los indios Apache o los indios Yaqui, de tal manera que estas incursiones, que solían llevarse en el norte de México y en el suroeste de los Estados Unidos, atraían la atención y la preocupación de los habitantes de la zona, dado que estas tribus indias solían saquear, robar, violar, destruir, y por lo tanto los regimientos de los rurales de México, que eran parte de la milicia mexicana, y los regimientos Rangers de los Estados Unidos solían darles caza, lo cual generaba en algunos problemas de fronteras, porque era muy común que los Rangers cruzaran la frontera hacia México con el fin de perseguir a estos grupos indios. Mientras que los rurales y la caballería mexicana obviamente se sentían muy molestos ante esta situación. Fue así como pasaron largos años y el ejército mexicano, junto con los rurales y los Rangers por su parte, empezaron a arrinconar más y más a estos grupos que, a medida que se veían más arrinconados, llevaron a cabo ataques mucho más violentos en las zonas norte de México y en el suroeste de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de población se tenía entonces debido a estos enfrentamientos y debido al hecho de que las tierras que aquí se trataban estaban especialmente dedicadas a la ganadería? Bueno, los habitantes de esta región resultaban ser hombres con mucha iniciativa, con muchas ganas de establecer negocios, especialmente con respecto al ganado, de establecer la infraestructura necesaria para que sus tierras pudieran ser irrigadas y se generaran mejores ganancias. Es decir, tenían un pensamiento más comercial, más industrial. Además del hecho de encontrarse pegados a Estados Unidos, permitía que este pensamiento se fortaleciera. Es decir, hay que buscar aquí el comercio para sobrevivir. Bueno, también hay que tomar en cuenta que ese tipo de vida motivó un sentimiento de independencia con respecto al centro del país. Tal es así que el cacique de Chihuahua, el Terrazas, y en sí toda la familia Terrazas en general, solía ser un poder que resultaba ser frecuentemente independiente con respecto al poder de Díaz, ubicado en la Ciudad de México. Cabe decir que Díaz, en una ocasión, por ejemplo, quiso deshacerse de la influencia de Terrazas, poniendo en la gubernatura de Chihuahua una persona ajena a sus intereses. Pero Terrazas presionó de tal manera que logró quitar a este intento de restarle su poder y se reafirmó en Chihuahua, lo cual supuso un golpe duro para la autoridad de Díaz, pero Díaz lo tuvo que soportar porque sabía muy bien que Terrazas era quien tenía el control en esta región, que resultaba crítica al estar cerca de Estados Unidos. Entonces, bajo este ambiente se ve cómo se creó Doroteo Arango, que posteriormente sería conocido como Francisco Villa. Sus orígenes son muy misteriosos y muchos tratan de ponerle orígenes románticos a sus inicios. Algunos dicen que se unió a la lucha armada porque uno de los hacendados o de los terratenientes que tenía el poder en estas zonas del norte del país quiso violar a su hermana y Díaz se vengó y tuvo que huir y hacerse un bandido. Pero otros dicen que realmente algo como esto no sucedió, que simplemente Díaz le hacía la aventura y empezó a dedicarse de manera frecuente a sus actos ilícitos como el bandidaje, y en otras ocasiones llevó a cabo comercios de manera formal y legal, como el hacerse cargo de ganado y de la venta del mismo. Entonces tenemos un personaje muy independiente, que también, al igual que Zapata, tenía una gran maestría en el manejo de los caballos, y resultaba ser muy mujeriego, al igual que todo hombre mexicano que se diera a respetar en aquella época, lo cual le atraía las simpatías de gran parte de las personas que lo conocían. Además de que era un hombre muy dicharachero, muy alegre, muy juguetón, aunque curiosamente, a pesar de que muchos han querido verlo como un borracho, realmente él era abstemio, no le gustaba para nada el alcohol. De hecho, en la ocasión cuando se reunió con Zapata en 1913, a Zapata, que le encantaba el whisky escocés, quiso
¿cómo se llama esto? Cuando quiso brindar con Francisco Villa con el whisky escocés, a lo cual dijo Villa, no, es que no tomo. Y Zapata insistió, bueno, ya lo hizo brindar a Villa con whisky y el pobre Villa empezó a ahogarse, tan solo al empezar a consumir este whisky. Bueno, así era Villa. Lo que le encantaba a Villa eran los helados de fresa. Le encantaban los helados de fresa. Entonces aquí tenemos un hombre que empezó a moverse de manera ilegal, lo cual le dio la maestría para llevar a cabo movimientos furtivos, para poder pasar por encima de la ley porfirista que existía en ese tiempo, e ir teniendo la experiencia suficiente para desarrollar las campañas que llevaría a cabo en los años venideros. Siendo que de nuevo en este canal dichas campañas les explicaremos de una forma mucho más detallada a medida que vayan avanzando los días. Por el momento es lo que puedo decir, nos vemos, hasta pronto.